están? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de El Club Cuántico a través de Radio Universidad de La Serena. Estamos junto a Marco Corillini, felices de iniciar un nuevo programa. ¿Qué tal, Marco? Hola Ingrid, aquí estamos en un nuevo programa de El Club Cuántico. Esta semana vamos a hablar sobre positivismo lógico. Así es. Y esto motivado por una clase que diste para estudiantes de Psicología, el doctorado en psicología de la Universidad de La Serena. Sí. Es una clase que tenía que ver con positivismo y como hay una cierta desviación profesional aquí, terminé hablando de positivismo lógico, que quizás es la vertiente del positivismo más significativa, más relevante, de mayor impacto durante la historia de la ciencia. Eso yo creo que es lo más significativo. Pero vamos de general a particular en este programa. Primero demos algunas ideas acerca de positivismo en general. ¿De dónde viene? ¿Quién es su mayor representante? Bueno, Comte es el primero que habla de positivismo en realidad y tiene que ver con la necesidad en el siglo XIX de dejar de lado ciertas disquisiciones metafísicas en ciencia. En realidad el propósito más importante es ese, y transformar la ciencia en una actividad asegurada que pueda determinar valores de verdad de algunas proposiciones que tienen que ver con el conocimiento del mundo. Y el conocimiento del mundo incluye además el conocimiento del ser humano y de su historia. Entonces hay diferentes perspectivas porque uno tiene que diferenciar aquí dos ámbitos. Y eso fue también lo que dije durante la charla. Es el ámbito de las ciencias humanas y las ciencias sociales y el ámbito de las ciencias duras, porque hay diferencias que son significativas, son importantes y hay que recalcarlas. Como yo voy a hablar específicamente del empirismo lógico, voy a tener que hablar de matemáticas, por un motivo muy específico que voy a pasar a detallar enseguida. El empirismo lógico se funda principalmente, o su intención es principalmente poner en orden el pensamiento matemático. Ese es el objetivo fundacional del empirismo lógico. No es el de poner en orden la lingüística, el lenguaje, ni nada que se le parezca. La primera intención del empirismo lógico es eso. Y yo te diría que uno de los promotores de esta postura es David Hilbert, que en el año 1920 hace una propuesta. En 1920 plantea sus 23 problemas de las matemáticas fundamentales. Un problema general es dar fundamento lógico a las matemáticas, es decir, que esté bien asentada como ciencia, pero no solamente las matemáticas, sino que todas las ciencias duras, incluida la física. Y el sexto problema de Hilbert es precisamente el axiomatizar toda la física. Entonces, lo que él se propone es tener un procedimiento que permita demostrar la veracidad de todas las proposiciones de la física. Y si tú te fijas, cuando hablamos de demostrar las proposiciones de la física, en el fondo estamos hablando de demostrar las proposiciones de aquellos modelos de la física que finalmente son modelos matemáticos. Por eso cuando te digo que ese es un problema de matemáticas, se refiere específicamente a este problema. Entonces, plantea que para poder hacer eso uno tiene que definir una estructura que se llama metamatemática, que está por sobre las matemáticas y que es capaz de dilucidar algunos problemas en ellos. Eso es lo que Hilbert persigue, para darle sustento a la ciencia. Ese es el principal objeto. Pero la verdad no está hablando ni de historia, ni de sociología, ni de nada que se le parezca. Y hay que decir además que los matemáticos se dividían, y todavía un poquito, en tres grandes grupos. Están los logicistas, los formalistas, como Hilbert, y los intuicionistas. Los intuicionistas piensan que las matemáticas son una creación de la mente. Bueno, en algún sentido son una creación de la mente, pero, quiero aclarar esto, esas eran las posiciones. Digamos, por ejemplo, un objeto matemático no existe si tú no lo construyes. Es decir, yo podría postular la existencia de soluciones, podría decir la solución existe, pero si yo no la construyo, para los intuicionistas eso no es válido. ¿Entiendes? Un problema podría tener solución, yo podría determinar que tiene solución, pero podría no mostrar la solución. Y eso es un problema para un intuicionista. O sea, necesitan ver la Debería demostración construir, completa. porque es un proceso constructivo, la solución. Entonces sí tiene existencia. Existencia desde el punto de vista abstracto, pero tiene existencia. Para los formalistas, logicistas, eso no es necesario. Basta que yo demuestre que existe, bueno, ya el problema de cómo es otro. Pero si basta que si con mis teoremas, con mis axiomas, yo logro demostrar que ese problema tiene solución, eso ya es válido. Y los lógicos, obviamente, los logicistas son aquellos que dicen que la lógica, en realidad la matemática,
está imbuida en la lógica, es decir, es una parte de la lógica y por lo tanto ella puede dar respuestas a esos problemas. Esos son los tres grandes ámbitos y no te creas que no tuvieron discusiones cuando aparecen todas estas propuestas, incluida la de Hilbert, ¿no es cierto?, de axiomatizar la física. Eso fue una lucha muy, muy cruenta. De hecho, había algunos resultados matemáticos que los intuicionistas no reconocían. Por ejemplo, el axioma de elección es una acción importante en matemáticas. Si yo tengo un conjunto, entonces uno siempre dice, elijo un elemento de este conjunto. Entonces ellos decían, no, que bueno, usted tiene un conjunto y ¿cómo elige el elemento del conjunto? ¿No? Tiene que definir claramente, claro, obviamente. Ahora, este programa de Hilbert, ¿cierto? Y porque en el fondo van a aplicar lógica, una lógica formal. Una lógica formal es un conjunto de símbolos y de fórmulas que no tienen ningún contenido, ¿ya? Pero que tú, a través de reglas de inferencia, puedes deducir otras fórmulas y otros términos. Antes de ir a la pausa, comentábamos que era la lógica, ¿no? Bueno, sí, la lógica es lo que te acabo de decir, ese conjunto de símbolos que tiene una sintaxis, o sea, tiene una manera de escribir, pero no tiene contenidos. La semántica la pones tú después, dependiendo del contexto en donde estés introduciendo la lógica. Pero en este caso son específicamente las matemáticas. Entonces lo que quería Hilbert en realidad era tener modelos, por ejemplo, porque después viene lo que son las teorías y los modelos, ¿no?, en lógica. Yo lo voy a explicar en unos segundos. Y lo que quería era derivar, en el caso de las matemáticas, todas las consecuencias de los axiomas primeros a través de estos procedimientos sintácticos. Las demostraciones son sintácticas. Se pretendía concluir a partir de los axiomas principales, ¿no es cierto?, de una posible teoría, todas las consecuencias que ellos se derivaran. Y derivarla significa demostración, y demostración significa aplicar criterios de verdad. O sea, es decir, este teorema, esos resultados se llaman teoremas finalmente, son verdaderos si tú los puedes demostrar a partir de las nociones básicas. Y unos teoremas se derivarán después de otros anteriores y así sucesivamente. Esa es la construcción. Y tiene que ver además con los criterios de deducibilidad. Es decir, si yo puedo deducir teoremas que no puedo demostrar finalmente o que no puedo decir que son verdaderos o falsos, mi teoría falla. Esa era la idea de Hilbert. En estricto rigor, debo decir que el programa de Hilbert no falla en lo general, porque si uno se fija, finalmente muchas de las teorías físicas sí se han axiomatizado y de teorías matemáticas. Por ejemplo, la teoría de probabilidades la axiomatizó en el siglo pasado Kolmogorov. La mecánica cuántica finalmente fue axiomatizada por John von Neumann. Toda la mecánica cuántica, como teoría matemática, se deduce de 4 o 5 axiomas, incluido el principio de incertidumbre, que no es un axioma, sino que es una consecuencia de los axiomas iniciales. Y hay otras teorías que también sucede con eso. La aritmética también de Peano tú puedes ir deduciéndola de axiomas principales. Peano fue el que definió los números naturales. Es lo más simple que existe, es decir, la aritmética que nosotros usamos en el colegio. Entonces no era algo descabellado y de hecho eso se materializa de alguna manera. ¿Cuál es el problema que hay de fondo acá? Antes de eso quisiera mencionar que un poquito más adelante emerge esta denominada Escuela de Viena, que constituye el núcleo del neopositivismo, el positivismo lógico, y que emerge con un personaje que nosotros ya abordamos en algún momento en este club cuántico, que es Frege, y en donde está Maurice Schlick también. Maurice Schlick tiene una historia muy trágica porque al final es asesinado por un alumno. El alumno lo estuvo amenazando 4 años y finalmente cuando iba subiendo una escalera lo valió y finalmente cumplió con su amenaza. Lo cual significa que hay que tratar bien a los alumnos para que esas cosas no sucedan. Y tangencialmente hubo otros lógicos famosos y filósofos famosos como Wittgenstein. Wittgenstein también tiene una historia muy, muy sugestiva, era un tipo de mal carácter que tuvo un enfrentamiento muy desagradable con Karl Popper, que fue otro filósofo de la ciencia, en una reunión por una cosa que nadie entiende porque no se sabe finalmente cuál fue el motivo de la discusión. Tomó un atizador y amenazó al otro. Y hubo que retirarlo de la sala. Bueno, estos son los apasionamientos de los lógicos y de los matemáticos. Bueno, para Wittgenstein lo menciono por lo siguiente, porque Wittgenstein creía que el lenguaje, que ya era importante en esa época,
Para Kant es el pensamiento, porque él creía, como los intuicionistas, que la matemática era un producto de nuestra mente. Entonces pensaba que el pensamiento, la estructura del pensamiento, era aquello que uno debiera estudiar a través de los juicios sintéticos, los juicios analíticos, etc. Bueno, Wittgenstein dice, cuando están hablando además ahora del lenguaje, dicen que el lenguaje es lo que representa la realidad en estricto rigor, y Wittgenstein da un paso más allá y dice, no, no es el lenguaje tampoco. El lenguaje solamente es un reflejo de la lógica que ya está implícita en el mundo. Que es una lógica por lo demás vacía de contenido. Es decir, lo único que existe en el mundo, según Wittgenstein, son hechos. Y esos hechos pueden ser relacionados usando la lógica. Entonces él estudia la lógica desde ese sentido. Y aquellas cosas que están desde el punto que se pueden derivar del punto lógico son los importantes para la ciencia, y los que no tienen sentido, y tiene su frase famosa de aquello que no se puede hablar es mejor callar, y a eso se refiere. Y en el fondo lo que está diciendo, deja la metafísica de lado, las cuestiones metafísicas de lado, y dediquémonos solamente a estas cosas que sí podemos demostrar, que sí podemos entender. Bueno, hubo un problema con el programa de Hilbert. El problema fue el siguiente, que otro lógico muy, muy notable, porque el tipo realmente fue genial en la construcción de lo que finalmente descubre, demostró que los sistemas formales de primer orden, en el caso de las matemáticas, por ejemplo, incluso el de la construcción de los números naturales, contiene proposiciones que se derivan de sus axiomas que no son decidibles. Es decir, que sabiendo que son verdaderas, tú con el sistema axiomático y con tus deducciones no puedes decidir si son verdaderas o falsas. Y por lo tanto, el sistema no es completo. O sea, hay proposiciones indecidibles. Eso quiere decir que el sistema formal no es completo, y eso echa al traste de la basura, entre comillas, el programa de Hilbert, que quiere axiomatizar todos estos aspectos de la ciencia, específicamente la física. Ya estamos en la última parte de este programa, donde hablamos sobre positivismo lógico y comentábamos que el trabajo de Gödel había echado por tierra, de cierta forma, la propuesta de Hilbert. El programa de Hilbert. Sí, bueno, en realidad son dos teoremas. El teorema de incompletitud y el teorema de consistencia. Eso, además de demostrar que los sistemas formales son incompletos, por lo menos en el caso de la aritmética, demostró que no se puede demostrar al interior del sistema su propia inconsistencia. Es decir, tú no puedes demostrar que eventualmente no hayan proposiciones que sean verdaderas y falsas simultáneamente. O sea, no puedes demostrar con las armas y con los axiomas, incluso si aumentas un poco los axiomas, tampoco vas a poder demostrar que hay inconsistencias dentro del sistema. Te doy un ejemplo de proposiciones falsas y verdaderas. Si yo te digo, para que veas la neutralidad de esta cosa, esta es la paradoja del mentiroso. Si yo te digo, te estoy mintiendo, esa frase no me hable de sentido común, solamente de sentido lógico. Esa frase puede ser verdadera y falsa simultáneamente. Bueno, lo que dice Gödel es que en los sistemas formales siempre van a aparecer este tipo de paradojas o este tipo de cosas, eventualmente. No vas a poder probar dentro de tu sistema que tu sistema sea inconsistente. Y no es completo tampoco, porque va a haber cosas que no puedes deducir finalmente de tus primeros principios. Entonces, obviamente, el problema es incompleto. Y eso, bueno, pone en problemas al programa de Hilbert. No lo destruye, porque como te digo, se han axiomatizado muchas teorías matemáticas. Para que veas que el lenguaje de la lógica es neutro, una teoría en realidad es un conjunto de símbolos y de principios X que puede tener distintos modelos. Por ejemplo, una teoría podría ser basada en la noción de conjuntos, la de los números reales. Entonces, tus primeros axiomas son que exista una suma, un producto de elementos, están los elementos, la suma, el producto de elementos, ¿no es cierto? El elemento neutro, el elemento inverso, etcétera, para la suma. Y resulta que después defines lo que son los números reales. Pero, por ejemplo, existen dos definiciones de números reales. Existe la definición de Dedekind a través de cortaduras de números reales, y existe la definición de Cauchy de números reales, pero cumplen las mismas propiedades. Son isomorfos, es decir, son exactamente la misma. Los dos modelos se satisfacen en la teoría. Puede haber distintos modelos, pero los dos modelos se satisfacen en la teoría.
hay modelos que no son iguales y que tienen propiedades análogas, pero no son iguales. Entonces el problema se va complicando cada vez más cuando uno empieza a abrir el abanico de posibilidades de lo que quiere estudiar. En el caso de los números complejos, hay tres, tú tienes tu conjunto de axiomas de números complejos y hay tres maneras de expresarlo. La típica de número complejo, la que conocen del colegio, después la representación polar y por último la representación matricial. Todas son isomorfas entre ellas y todas satisfacen las condiciones de la teoría. Las bases, las reglas axiomáticas principales. Son todas isomorfas, pero si tú las miras, no se ven iguales, pero son idénticas. Bueno, eso es lo que hace el positivismo lógico y esos son los logros del positivismo lógico. Bien, estamos ya cerca del final de este programa, Marco, y me gustaría que reiteraras un poco la diferencia entre demostrar y construir. Es que no es lo mismo. Tú puedes tener una construcción dentro de una demostración, ¿ya? Pero podrías no tener ninguna construcción dentro de una demostración. O sea, tú podrías inferir, tú podrías demostrar algo usando las reglas de inferencia de la lógica, podrías demostrar algo, ¿no? Y llegar a un resultado. Por ejemplo, la existencia de un ente matemático X, de una solución de una ecuación diferencial, sin construirla. Pero podrías hacer una demostración en donde en la demostración se incluyera la construcción de la solución, y eso también sirve como demostración. ¿Pero qué es la construcción? Creo la solución, la creo y la veo en un papel, escrita. La solución es esta. ¿Y demostrar? Es que con la construcción, tu demostración basada en la construcción te sirve como demostración. Al revés, no es cierto. O sea, tú puedes hacer una demostración sin hacer la construcción. ¿Me explico? Yo puedo demostrar que existe el objeto sin verlo. No necesito verlo. O sea, yo puedo demostrar que existe la solución de una ecuación diferencial. Diferente es que yo la encuentre. Puedo demostrar que existe. De hecho, eso es lo que se hace. Cuando uno estudia ecuaciones diferenciales, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que mostrar primero la existencia y después tiene que encontrar la solución. Existe la solución, es posible encontrarla y después la encuentro. Son cosas diferentes. Construirla sería encontrarla. Construirla sería encontrarla. Ya, pero okay. Si tú la encuentras de buenas a primeras, ya demostraste que existe. El problema con los intuicionistas es que si tú solamente demuestras que hay una solución y no la construiste, el intuicionista te dice eso no vale. O sea, tu armazón lógica en ese sentido no es válida para el que construye. O sea, la quiere ver. Ese quiere ver construidas todas tus proposiciones, o sea, las quiere ver en forma efectiva. O sea, es una existencia abstracta de todas maneras, pero la quiere ver. Al otro no le importa. El otro dice, bueno, ¿existen estos elementos o no? Por ejemplo, hablamos alguna vez de la posibilidad de tener una esfera ideal, ¿no es cierto? Que uno le hace ciertos cortes y después la rearma y obtiene esferas iguales. Sí. Bueno, eso un intuicionista no te lo va a aceptar. Porque te va a decir, bueno, ¿cuáles son los cortes que tú vas a hacer para hacer esto? Pero el otro te dice, no, yo puedo demostrar que eso se puede. Ahora, que yo lo vaya a hacer, ese es otro problema. Entonces, esa es la diferencia. Pero las dos perspectivas utilizan la lógica como inicio. O sea, las dos usan la lógica como inicio, pero hay una diferencia, ¿no? La diferencia es que uno te está diciendo, oiga, mire, sea más concreto. Yo quiero ver lo que usted está diciendo. Usted dice que puede hacer esto que parece imposible. Bueno, muéstremelo. El otro no. El otro le dice, mire, con le creo. Las reglas de inferencia yo puedo demostrar que esto se puede hacer. Pero efectivamente los dos se están usando, independiente de que se trate de un intuicionista o de un logicista, como tú quieras, están usando reglas de inferencia lógica. No importa, incluso cuando estás haciendo la construcción, la estás usando. Por lo tanto, el teorema de incompletitud e inconsistencia de Gödel afecta a los logicistas y a los intuicionistas por igual. Y a los formalistas. Bien, estamos llegando entonces al cierre del programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente a través de Radio Universidad de La Serena y nuestro canal online www.youtube.com/elclubcuántico. Nos vemos en 15 días más en este su programa El Club Cuántico. Buenas noches. Chao.